Bienvenidos a todos, hoy vamos a ver las herramientas que nos quedan del panel de herramientas de captura de color, recorte, zoom, mano, simetría, fijar background y anti-aliasing en Promotion NG. La herramienta de captura de color, que la tenemos aquí, la podemos activar temporalmente mientras tenemos seleccionada otra herramienta con la tecla Control. Y la utilizaremos para seleccionar cualquier color de nuestro dibujo. Haciendo un clic con el botón izquierdo seleccionamos nuestro color principal y si lo hacemos con el botón derecho seleccionaremos el color secundario. Y si hacemos un doble clic entraremos en el editor de color directamente. Y como veis, si modifico aquí el color, se modifica en mi paleta de color. Presionando Alt y haciendo clic sustituiremos el color seleccionado por el principal, o si lo hacemos con el botón derecho, lo sustituiremos por el color secundario. Y si presionamos la tecla Shift, podremos seleccionar colores en el editor de nuestra paleta que vimos en el tutorial número 5. O si lo hago con el botón derecho, podré ir deseleccionando los colores que haya seleccionado. Si nos vamos a su pestaña de configuraciones, en la primera ventana podemos decir de dónde queremos que haga la captura de colores. De la capa actual y las que estén debajo o de todas las capas. Y en la opción de Pick Once nos retornará automáticamente a la herramienta anterior seleccionada. Si yo estoy con la herramienta de dibujo y vengo aquí para capturar un color, vemos cómo automáticamente ha retornado a la herramienta que estaba seleccionada anteriormente. Y en Pick Mode nos habilita si queremos seleccionar un color, un valor alfa o un color y un alfa. El trabajo con las transparencias de los canales alfa lo veremos en un tutorial específico. La siguiente herramienta que vemos es la herramienta de recorte. Con esta herramienta podemos recortar el tamaño de nuestro canvas. Hacemos una selección que podemos terminar de editar antes de confirmar y presionamos la tecla Enter y automáticamente se ha cortado nuestro canvas. Por el contrario, si vuelvo a mi herramienta de recorte con el comando Shift más W, puedo darle a escape para cancelar la operación. Y dentro de su ventana encontramos este Select Minimum, que por ejemplo, si me voy a esta ilustración que tengo aquí de la chica sentada en la escalera, si yo le doy, recortará nuestro dibujo al mínimo espacio posible de entre todas las capas y frames de animación. Si le doy a confirmar, ha recortado ese espacio, pero si yo dibujo y añado algo y le vuelvo a dar a Select Minimum, vemos cómo se adapta e incluye la nueva información y lo recorta. La siguiente herramienta es la herramienta de zoom, que normalmente utilizaremos en la tecla más y menos del teclado, y con su herramienta podremos hacer un zoom rápido a una zona específica. Y con la opción de Relative Zoom haremos un zoom haciendo clic y arrastrando el ratón a derecha o izquierda. Y si presionamos un doble clic sobre la lupa, haremos un zoom de 1 por 1. Este mismo zoom encontramos aquí otro botón que nos regresa a esta proporción de 1:1. Con la herramienta de la mano, que su atajo de teclado es Alt-N, nos podremos mover por nuestro canvas. Pero si estamos trabajando con otra herramienta, simplemente con ir dándole a la N, nuestra imagen se centrará donde esté el cursor de nuestro ratón. Continuando con la siguiente herramienta, nos vamos aquí a Symmetry, la cual utilizaremos para que nuestra vida sea más fácil. Como dice su nombre, la utilizamos para hacer forma simétrica y si nos vamos a su panel de control, que está aquí en Symmetry, si presionamos este botón de Place,
podemos situar rápidamente dónde queremos que empiece a funcionar y a su derecha decir cómo queremos que funcione, reflejando en horizontal, en vertical, en horizontal y vertical, o con varios puntos que seleccionamos aquí abajo en forma de espejo o en un ciclo. En estos dos espacios podríamos introducir directamente las coordenadas en X y en Y, y aquí en Show Axis directamente pues activamos que se vea o no se vea. A mí me va a venir estupendamente bien esta herramienta para un millón de cosas, como por ejemplo para una papelera que tenía pendiente de dibujar, que podría ser perfectamente aquí. La siguiente herramienta que vamos a ver es la de Fix Background. Con ella tomamos la imagen actual de la capa como un fondo y podemos dibujar sobre esta y borrar sin afectar a la capa. Vamos a verlo. Si yo selecciono aquí la capa de Oscar donde está mi personaje y dibujo e intento borrar, vemos que borró mi personaje y lo borró todo. Pero si yo activo esta capa y ahora dibujo sobre Oscar, le doy a borrar y vemos cómo se ha quedado salvado el contenido que estaba debajo en la misma capa. Y con la herramienta de anti-aliasing, lo que vamos es a transformar nuestro pincel para difuminar los dientes de sierra que aparecen y característicos del pixel art. El resultado nos recuerda un poco a nuestro airbrush visto en el tutorial 3. Y por último encontramos nuestros dos grandes amigos, hacer y deshacer, undo and redo, con los atajos de teclado de Control Z para deshacer y Control Y para rehacer. Así que con esto finalizamos el primer gran bloque de herramientas de Promotion en G. Decirte que si te ha gustado te agradezco un me gusta y que comentéis vuestras dudas y participéis en el foro de Promotion. Sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!